es tan solo un simple sueño. Varios meses antes de los enfrentamientos del puente, el Metropolitano y Metro de Lima, durante un día como cualquier otro, la luz entraba por la ventana mientras Enrique apenas escuchaba el sonido del despertador e hizo a un lado su cabello que caía caprichosamente sobre su frente. Tenía la cabellera negra y tupida como la crin de un caballo. Su madre muchas veces le decía que parecía un pura raza, un Mustang, por lo salvaje y rebelde, características de su imponente forma de actuar. Pero en esta luminosa mañana el salvaje y rebelde parecía más un cachorro de león somnoliento. No había descansado durante toda la noche anterior, y no por falta de sueño, sino por aquellas imágenes que venían a su mente una y otra vez. El hombre sin un rostro definido, el pozo alrededor del cual ocurría el sueño, las voces de varios hombres. No podía ser más que un sueño, pero era secuencial y repetitivo, emocionante, pero a la vez intolerable para cualquiera. ¿Cómo creer que de día a día podía ser posible vivir la misma emoción con el mismo sueño? Aquel sueño, donde veía cómo se amontonaba gente en un pequeño espacio, y un hombre en medio de ellos, con un rostro difuso, realizaba un llamado a sus compañeros o seguidores, no estaba claro, para luchar una guerra inminente. En aquel sueño, Enrique se veía a sí mismo, yendo al encuentro del hombre que le hacía el llamado, pidiendo que se muestre. Enrique se acercaba y le daba una piedra blanca, de la que brotaban hilos dorados, y ve cómo estos hilos se agrupan y forman una palabra. Los otros convocados le dicen que recoja una vieja vara cercana que brillaba. Al obedecer, apenas toca la vara, lanza un rugido abrumador que lo despierta del sueño. ¿Un déjà vu nocturno?, se preguntó a sí mismo, conjeturando palabras inexistentes en su cabeza. Abrió los ojos y se levantó, acomodando un poco sus cabellos, y aún con la cara de estar algo dormido, arrastró los pies. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás hoy? Arthur, el asistente electrónico de la casa, lo saludó sonoramente. Págate, respondió inexpresivamente Enrique, y la máquina se apagó. Fue al lavabo a quitarse los rastros de sueño y de la incómoda noche que había tenido. Dejó correr un poco de agua, mientras las ideas se aglutinaban en su cabeza conforme el sonido de agua se hacía un torrente. Imágenes mil corrían por su cabeza. En un susurro dijo: «¡Maldita bulla!». Había ruido afuera. Aquel ruido como una pizarra verde cuando se le pasan las uñas. Intentó ignorarlo. Se miró al espejo. Sus ojos marrones vieron toda la expresión de su rostro, aún a sí mismo reflejados enteramente, sus pupilas y sus iris con las finas líneas tornándose en zigzag. Cerró los ojos y sonrió moviendo la cabeza de un lado a otro en una negativa. «Es imposible», dijo para sí mismo. «No puede ser verdad. Las historias del abuelo». Volvió a sonar el despertador, y la voz robotizada de Arthur le informó que era hora de ir a la universidad. Enrique se asió rápido, y mecánicamente se puso los jeans, las zapatillas negras y la polera blanca. No le gustaba tanto ir vestido de dark a la universidad. No era aficionado a la música metal, aunque tampoco le disgustaba, y extrañamente le gustaba la combinación blanco y negro. Desde que recordaba había sido así, y no le había dado importancia hasta ese día, en la que la vorágine de imágenes recorría su cerebro alertándole de algo, aunque no sabía de qué. Al entrar a la cocina, ya estaba el envase con avena con chía y el jugo de fresas con leche que había preparado el asistente electrónico para el desayuno. Enrique se lo bebió todo, rápido. Miró su reflejo en la puerta de metal pulido del refrigerador. Le pareció ver una forma brillante detrás suyo. Giró muy lento y cauteloso para finalmente ver la cocina idéntica de siempre. Los pisos de granito pulido, la isla de la cocina, los grandes vitrales. Refracción de luz solar, se dijo a sí mismo intentando convencerse. Tomó su mochila, también negra, con marcas rojas y un triángulo rojo que siempre le gustó, y se la acomodó en la espalda. En realidad no llevaba mucho. Un lapicero, un cuaderno de notas, el que no usaba más que para dibujar alguna que otra cosa que captaba su interés, un grabador MP3 para no usar el cuaderno de notas,
una caja de chiclets, pasta y cepillo dental, un envase metálico de loción barata y alguna otra chuchería que alguien llevaría a la universidad, además de dinero. Salió raudo a buscar a Leo para ir a la universidad. Él lo llevaría en su auto. A la salida de su casa, pasando por el jardín delantero, sobre la puerta de metal vio dibujadas unas extrañas letras que captaron su atención. Se veían como fluyendo de la reja, como si la hubiesen derretido con un punzón o algo extremadamente caliente, y aún siguiera al rojo vivo, emanando el acero derretido desde sí. Se acercó para cerciorarse de que no quemase. La sopló intensamente y no vio que saliera ni humo ni señal de que se enfriase. Se sacó la mochila. Del bolsillo medio sacó su lapicero, lo tomó fuertemente por el extremo y lo pasó por encima de las letras. Al contacto con la punta, refulgía con raro candor entre un dorado y lila, como defendiéndose de ser alteradas por cualquier cosa. Tenían la forma de una P con una punta, una U invertida y una H deformada semejante a la forma de un trapecio. El cuarto símbolo era una especie de lazo que llevaba unos recorridos extraños. No toques la puerta o recibirás una descarga, le dijo un hombre enorme que ha aparecido de la nada a su lado mirándole con atención. Te están vigilando y debo protegerte. Me enviaron para evitar que te hagan daño. Continuó diciendo con aquella voz que te venden en los anuncios comerciales. Era grave pero a la vez agradable. Llevaba ropas blancas y su rostro era serio, aunque muy simpático a la vez. Quien escribió eso lo hizo para poder matarte. Muchos no las pueden ver, pero debo reconocer que eres peculiarmente cauto al evitar el tocar las marcas con tus dedos. Enrique seguía inmóvil y no salía de su asombro. Este hombre que había aparecido de la nada a su lado con habilidades ninja y que ni siquiera le había dicho su nombre, parecía reconocer esa curiosidad controlada que siempre había tenido, y además la valoraba. Increíble, pensaba para sí mismo, y al mismo tiempo una voz que parecía el rugido de una bestia retumbó con una fuerza ensordecedora. Pude haber anticipado, Uteriel, que te enviarían a ti, la mismísima Leida del destino para proteger a un engreído, dijo un hombre con rastros finos, montado sobre una especie de camello que apareció con el rugido. Todo para que, según vosotros, este plan trazado se cumpla, agregaba con tono sarcástico o más bien burlesco. Un olor a ajo llegó a la nariz de Enrique. ¿Arsénico?, dijo para sí mismo, mientras se tapaba la nariz al tiempo que Utariel, el hombre de ropas blancas, se le acercó un pañuelo húmedo. Y no te equivocas, repuso Utariel, mientras daba un paso adelante mirando hacia la reja. Debes tener certeza de que él cumplirá su destino, por más artificios y runas que intentes poner en su camino, Simon. Tus artes y hechizos no podrán contra él, mientras yo esté de su lado. Conoces por hechos que jamás he fallado en las misiones que Gabriel me ha encargado. Simon sabía con certeza que Utariel hablaba convencido. Era una de las Zelaidas, aquellas pocas que escuchan los susurros de las serafines cuando cantan a Dios. Uno de los pocos que había visto al Creador cara a cara, y tenía dentro de sus funciones regir el mundo de los vivos y hacer cumplir a todos con su destino. Simon miró desafiante, entrecerrando un poco los ojos y moviendo la mandíbula con inquietud. Parsimoniosamente dijo: Más tarde que temprano tendrá que salir, y se encontrará solo, y entonces será mi oportunidad, como todos los momentos. Debes saber, Utiriel, que no solo Israel puede reír con el último suspiro, yo también puedo hacerlo. En un parpadeo, Simon y su bestia como camello habían desaparecido. Volvió a verse la calle, la gente caminando, los carros pasando a mediana velocidad, la avenida poco transitada de siempre, hasta un perro ladrando, como si nunca hubiera sucedido. Pero sí sucedió. Enrique lo sabía. Estaba plenamente convencido. Había sido real. Sentía el viento en el cabello y en su rostro paralizado. Te explicaré todo. Vamos adentro, dijo Utariel, que seguía a su lado con la serenidad de quien posee la verdad absoluta. Vamos a la casa, insistió.
y moviendo la mano sobre la reja, quitó una de las marcas como si fuesen cenizas y giró el sentido de las letras. Y lógicamente, aun con todo lo sucedido, Enrique no temblaba de miedo. No tenía más que curiosidad y expectación por lo que había sucedido. Esperaba explicaciones y respuestas para asimilar todo aquello que estaba sucediendo. Quería comprenderlo por completo. La puerta de la casa ni siquiera chirrió al entrar. Se desplazó como si flotase por el aire. Nadie la tocó. La Eneida solo había hecho un movimiento de muñeca, simple, hacia donde tenía que ir la puerta, y ésta obedeció, como si fuera automática, como un truco de mago. Ni siquiera Arthur parecía funcionar, pues no activó las alarmas como había hecho algunas veces por algún azote del viento en la puerta. Uteriel, al entrar a la casa, dijo unas palabras en latín. Lavabo inter innocentum manus meas, per circumvabo altare Deum, Domine, vere dignum et istum et aques et salute nos divis et temper, et ubique gratia dadieri, Domini Santer Padre, omnipotentes, ad Teu Deus. Si ves las marcas de la reja modificadas, o ves que alguien las vuelve a trazar, deberás gritar firmemente: Esbirro del mal, conozco tus planes, y entonces desaparecerán en el acto, dijo Uteriel como quien da instrucciones para poner un cerrojo. Enrique asintió con la cabeza mientras revisaba los controles de Arthur. Todo parecía funcionar normalmente. Increíblemente, los sensores modernos instalados en toda la casa podían detectar hasta el movimiento de algún bicho. Por eso no podía entender que Arthur, siendo lo último en tecnología que se había desarrollado para evitar desde ladrones hasta roedores, equipado con ultrasonido y ondas magnéticas de choque, no detectara la presencia de este enorme hombre que habían llamado Uteriel. En medio de todas estas hipótesis y conjeturas, una sobresaltó más a Enrique. Un completo desconocido estaba ahí, en su cocina, mirándolo fijamente, como si hubiera algo de lo más normal y flotando a centímetros del suelo. Y entonces cayó en cuenta. Uteriel volaba con una especie de alas, muy parecidas a las libélulas, brillantes y de colores tornasolados, que se movían a gran velocidad, tanto que fuera de la casa no las había notado. Él estaba por lo menos a 10 centímetros del suelo, sus pies flotaban, y él también flotaba. No se posaba en el suelo, parecía caminar sobre algo que no estaba ahí. Es incorrecto el no habernos presentado, y lo hace menos cordial que me mires de esa forma, dijo Uteriel, interrumpiendo el análisis intenso en la mente de Enrique. La fe es algo innato en ti y lo sabes, le dijo mirándole y asintiendo, como si respondiera a la expresión de Enrique. Estuvo en tu bisabuelo, en tu abuelo, en tu abuela, en tu madre y en tu padre, y ahora en ti. No debes temerme. Si hubiera querido que sufras daño, hubiera dejado las runas en la puerta. Por cierto, me siento complacido sobre la mucha perspicacia que tienes para tu edad. Enrique permaneció callado y quieto, a lo que Uteriel pareció corresponder con respeto durante un rato. Nunca has dejado de sorprenderme, y conozco el destino de todos los seres humanos. Pero tú, Enrique, tú eres especial. Has descubierto que no todo es lo que parece, y aun cuando no escapas del todo de mi percepción, teniendo que acertar solo con algunos días de antelación lo que vas a hacer, nadie más ha logrado eso en los últimos 4600 años. Cuando tuvimos a Beharat, el Medjay, hizo una pausa corta acompañada con gestos apenas perceptibles antes de continuar. Sabríamos que vendrías, pero no pude anticipar que necesitaría pedir tu apoyo tan pronto, aunque el Creador sí lo supo. Enrique lo vio, vaciló, sostuvo la mirada mientras sintió cómo empezaba a ascender hasta despegarse del suelo. Enrique lo miró, Uteriel lo vio. Su mirada era casi temeraria, penetrante, escudriñadora, una mirada que provenía de unos misteriosos ojos grises, refulgentes de dorado, extrañísimos. Era como ver un espejo reflejando el sol. Enrique sentía cómo no podía mantener nada oculto, como si tan solo mirarle revelase el más íntimo secreto, como si él estuviese viendo todo lo que había en su mente. No temas, no tienes nada que temer en este preciso momento, y menos a mí. Uteriel rompió otra vez el silencio. Ten cuidado, he permanecido pendiente de ti cada día desde que fuiste concebido. Te conozco, Enrique, mantén la calma y tu fe. Enrique instintivamente bajó la vista. Estaba mirando al suelo, dándose cuenta que todavía estaba flotando.
Miró a Teriel como pidiendo que lo bajase. Este sonrió entreabriendo los labios, dejando asomar perlada y clarísima dentadura. Aún en su sonrisa había perfección. Parecía ser hecha por manos expertas, como si no fuese natural. Fue entonces cuando Enrique descubrió en él la sensación de gravedad. Era como si su cuerpo por un momento hubiera estado suspendido en el tiempo y en el espacio. Fue la misma sensación idéntica al tirón que uno siente en el estómago al subir al ascensor e ir al 10º piso a toda velocidad. ¡Identifíquese! Es una advertencia. Identifíquese o será retenido mientras se conecta a la central de emergencia, vociferó el speaker de la cocina desde donde Arthur daba la advertencia. Soy yo, Arthur, respondió raudamente Enrique, y sin meditarlo, a pesar de tener un extraño en la cocina. Voz identificada. Bienvenido a casa, Enrique, emitió la voz del mismo speaker. ¿Has olvidado algo para ir a la universidad? ¿Te sientes indispuesto? ¿Debo informar sobre tu inasistencia a la universidad? No, y no, yo lo haré, Arthur, masculló Enrique, extrañado porque Arthur solo había registrado su ingreso, y no a nadie más, como siempre lo hacía cuando Leo estaba con Enrique, y Arthur siempre lo identificaba como un extraño, aunque Leo era el creador del sistema. Una vez en el suelo, Enrique logró articular sus ideas, y miró a todos lados, y luego se volvió a Octariel y le preguntó: Lo que acaba de pasar ha sido real, ¿verdad? Tengo muchas preguntas y necesito saber sus respuestas. No entiendo qué está pasando. Quiero comprender esto, saber que no estoy viviendo un sueño. Todo es real. Soy real, tanto como tú. Mi nombre ya lo sabes. Uteriel respondió con una serenidad perturbadora, dada la situación. Aun cuando ha sido pronunciado por un cruento blasfemo, es mi nombre. Dime cuáles son tus preguntas y ten por seguro que responderé todas. Contagiándose extrañamente de calma, respiró lo más tranquilo que podía, y después de un profundo suspiro, Enrique le dijo: Bien, primero, ¿qué haces en mi casa? No estaba en tu casa, fui enviado acá. Tengo la posibilidad de moverme de un lugar a otro a la velocidad del pensamiento. Todo esto lo decía mientras demostraba su habilidad, moviéndose por la cocina, a la puerta, junto a los reposteros, a la mesa del comedor diario y acercándose a donde estaba el speaker de Arthur. En algún momento parecía que había 7 sujetos iguales a él hablando en surround. Sintió que no podía seguirlo con los ojos o con los oídos, como si en realidad estuviera moviéndose o estuviera en todo lugar. Fui enviado a cuidarte por el Creador. ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Quién era ese que apareció? ¿Por qué estoy con ustedes todos como premio? ¿Quién escribió esas cosas en mi casa, las tales runas? ¿Y cómo funciona? ¿A qué se refería cuando dijo que yo estaría solo? ¿Y quién diantres es Azrael? Enrique lanzó todas las preguntas al aire a la velocidad de un trabalenguas, un tanto por el susto y otro por la ansiedad de querer saber más acerca de las respuestas. A ti porque eres el que va a entrenar a otros. Tienes las habilidades físicas, mentales y eres casi impredecible. Estás no solo entre ambos, sino por entre dos bandos. Pero eso sí, es más largo de contar. Después de la guerra, cuando Luzbel, o Satanás como tú lo conoces, intentó asirse del trono del Creador, fue una lucha descontrolada. Como ves, nosotros no podemos ser heridos ni asesinados. El Creador nos hizo para ser eternos, constantes. A ustedes los hizo un poco menores que nosotros, pero con grandes regalos que nosotros no podemos tener. Como te decía, nosotros no podemos morir. Solo quedaba en nosotros el hacernos prisioneros o confinarnos en algún lugar. Uteriel hizo una pausa mientras Enrique parpadeaba y hacía gestos que evidenciaban cómo iba asimilando la información. Suspiró y miró a Teriel, asintiendo, como pidiendo que continúe. El Creador entonces hizo lo impensado. Después de la finalización de la creación, hizo un lugar especial donde las fuerzas indestructibles de los cruentos fuesen hechos cautivos.
y se les quitara toda potestad y fuerza que lleven, debilitándoles y evitándoles salir, hasta que Él quiera, obviamente, un lugar dispuesto para que no puedan ver su gloria, que es el castigo extremo. Un atisbo de dolor se dibujó en el rostro de la Elaida. El blasfemo aquel, el cruento, es parte de las legiones de aquellos que se rebelaron contra el Creador, y tienen potestades similares a las mías, como anticipar el futuro. Obviamente sus dotes han sido corrompidas. Por ejemplo, no puede ver el futuro claramente, le es esquivo, pues para él el futuro cambia constantemente con una mirada, y no así conmigo que puedo predecir las decisiones con años de anticipación. ¿Cómo es que lo llamaste? Su nombre es Saimón. Es custodio de una de las puertas del infierno. Debería estar en prisión, pero no le ha llegado la hora de que cumpla su condena. Además, el dromedario en el cual va sentado le permite moverse rápidamente. Él ya no posee la habilidad de poder trasladarse a la velocidad del pensamiento, una de las habilidades que perdió al rebelarse. Luzbel y todos estos cruentos no son omnipresentes. En cambio, el Creador sí está en todo lugar y en todo momento. Sabe cada cosa que ustedes hacen. Es más, todo está impreso de la energía que Él les concede todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sí, aún el arte que viste escrito, las runas, de alguna manera están cargadas del poder divino. Los esbirros de Saimón hacen runas que pueden servir como protección o incrementar ciertas habilidades. Por ejemplo, la runa que está en tu reja genera grandes descargas eléctricas, como invocando un rayo. Suele ponerse en materiales que son buenos conductores. Incluso hay algunos muy hábiles que pueden mantener las marcas y dibujarlas en el agua. Pero como todo, requiere una impresión de energía que se toma de su propia energía para mantenerse durante cierto tiempo. Es decir, un desgaste por mayor tiempo y mayor dificultad, algo así, como un ejercicio físico, dijo Enrique entre un tono de afirmación y pregunta. Enrique se ha quedado expectante, por lo que la Elaida asiente con una sonrisa de satisfacción ante la velocidad con la que están siendo comprendidas sus palabras. Ahora, respondiendo a otra de tus preguntas, casi todo el día yo estoy contigo en un modo que no me puedes ver, pero siempre te he cuidado, como cuando te salvaste de milagro en ese accidente en tu bicicleta y un camión, o como cuando, mientras estabas hablando por teléfono, y la camioneta se llevó la cabina telefónica y tú te quedaste a salvo con el auricular en tu mano. Enrique se quedó de una pieza otra vez. Ese incidente, casi accidente, era algo que había guardado para sí mismo. Fue algo muy inusual. Él estaba conversando por teléfono con una chica desde una cabina telefónica en la esquina de un parque. De pronto e intempestivamente, una camioneta impactó contra la cabina telefónica arrastrándola a más de 20 metros. Enrique se quedó aún más inmóvil que ahora, sosteniendo el auricular. Había repasado varias veces ese hecho y siempre pensó que era una cuestión de fortuna. Siempre agradeció que no le pasara nada, pero nunca supo cómo explicarse cómo fue que la camioneta no le hizo ni el menor daño, pese a pasar a menos de 5 centímetros de él. ¿Cómo fue que no lo jaló el auricular con la caseta, sino que simplemente se desconectó de raíz? ¿Fue tal vez el destino? Miró la cara de Utariel y él devolvió una sonrisa de complicidad. Se me permite alterar el destino de vez en cuando, Le dijo con un tono expositivo. sobre todo cuando son casos como el tuyo. Eres especial. Como seres celestes no podemos más que enfrentarnos al mal, siempre y cuando sean los caídos o los cruentos. Pero no podemos hacer nada cuando se refiere a los humanos, convencidos de hacer el mal. Seguro has escuchado del libre albedrío, ¿verdad? Ah, sí, dijo Enrique, asintiendo con la cabeza, pensando para sí mismo que al menos eso sí lo sabía. Y nos hemos dado cuenta que muchos de los caídos se han vuelto poderosos. Ahí es donde intervienes. Necesitamos tu ayuda, continuó la Elaida. Depende de ti darnos una ventaja estratégica. Hace milenios encargamos a los humanos un secreto. El Creador se humanizó
y lo encargó a 11 fieles, y estos a muchos más. Mientras los 11 vivieron, mantuvimos a raya el mundo tanto de los vivos como el de los no muertos, el angélico y el mundo vano. Pero el tiempo humano no es eterno. Los 11 pronto fueron muriendo, y poco a poco la humanidad ha ido dejando de creer, y nuestro poder va disminuyendo simultáneamente, pues la fe es la energía irreemplazable. Pablo, sí, el apóstol, aclaró Uteriel ante la mueca de Enrique. Aquel que vio al Creador la describió como dínamo, generador de energía pura y libre. Claro, dínamo, como los que transforman la energía mecánica en energía eléctrica, ¿verdad? Mediante la rotación de cuerpos conductores. ¿La fe puede traer algo a la realidad física? El que los humanos no conozcan o crean en la potencia de la fe, a los del mundo vano les conviene. Continúa Uteriel luego de asentir. Y también a los no muertos. Pero a nosotros nos hace más enrevesada la lucha contra el mal. Nos ven a nosotros ahora como enemigos de su libertad y su humanidad. No creen en nuestra misión protectora. E incluso, aquellos que profesan el amor por el Creador no hacen su labor para detener la obra del mal. Se limitan tan solo a predicarse a ellos mismos y a mantener su conciencia sin remordimientos. Por esta razón tenemos que presentarnos ante el Creador cada día, generalmente entre el amanecer, cuando la luz del sol inicia tocando el mar al otro lado del mundo, debemos presentarnos. En ese breve momento, te puedo dejar solo. Por eso es que algunos de ustedes, los humanos más sensibles, tienen tanto temor a la oscuridad. ¿Y quién es Azrael? Enrique repitió su última pregunta pendiente, rascándose un poco la cabeza. En cuanto a Azrael, es el ángel de la muerte, dijo Uteriel con un atisbo de dolor en su rostro, mucho más en sus ojos que parecían como apagarse. Muchos piensan que estuvo bajo las órdenes de Luzbel, el cruento. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Fue sometido por él en algún momento, hasta que el mismísimo Creador decidió librarlo. Los ojos de la Leida parecen encenderse de vuelta, y continúa la narración. Durante ese tiempo, todos odiaban a la muerte y la veían como la maldad más grande. Y lo cierto es que su función es liberadora. Puede liberar a quien en el futuro se hará transgresor. Los suicidas, por ejemplo, invocan su servicio de malas maneras, controlados por el hedor del maligno cruento Abadón. Azrael debe recoger a aquellos que lo obliga a tomar esa decisión. Imagina, ¿qué pasaría si no lo hiciera? El mundo se llenaría de los no vivos, y esto sería un mal mayor en cada momento. ¿Puedo agregar otra pregunta?, interrumpió Enrique. ¿Quién es Abadón? Abadón, el destructor, jefe de los cruentos de la séptima jerarquía. Él es quien causa cataclismos y guerras liberando la peste de su boca. Continuó la Leida. Alguna vez tuvo talentos similares a los de Azrael, pero al corromperse en lugar de la muerte liberadora, atormenta a las almas quebrantándolas, llevándoles a quitarles aquel regalo divino, el libre albedrío. Se hizo un silencio largo. Enrique intentaba acomodar toda esa información en su cabeza. No era mitología, no era leyenda. Era como si descubriera una nueva ciencia en todo lo impensable, calzaba perfecta y lógicamente. Necesitamos tu apoyo para equilibrar las fuerzas en este momento, dijo Uteriel rompiendo el silencio. ¿Nos apoyarás? Aun cuando tu destino está en mis manos, respetaré siempre tu libre albedrío. No te obligaré a hacer algo de lo cual no estés convencido voluntaria y conscientemente a hacer. Enrique lo miró sorprendido. Siempre creyó que las Elaidas no pedían ayuda, que ellos eran muy poderosos, no todopoderosos, pero sí mucho, y podían vencer a cualquiera. Menos creía que pidiesen ayuda a humanos. No entendía por completo qué iba a realizar, pero sentía un compromiso profundo y tan solo asintió con la cabeza. De pronto y abruptamente todo empezó a dar vueltas.
Ese sonido taladrante de la primavera de Vivaldi que tocaba el despertador zumbaba como cada mañana. Pensaba que todo era un sueño. Pero de nuevo, una vez más, en la tercera noche consecutiva con el mismo sueño. Las Elaidas, los cruentos, la runa, su destino, tan real, tan ilusorio. Enrique se levantó, acomodó los cabellos negros y tupidos como la crin de un Mustang, y se fue al espejo. Y antes que Arthur dijera algo, se adelantó con la orden inexpresiva: apágate. Se miró al espejo, clavó la mirada en sus propios ojos y antes de pronunciar palabra, giró hacia la ventana, avanzó corriendo, esquivando sus zapatos y la ropa que estaba tirada. Se acercó al vidrio desde el cual se veía el frontis de su casa. ¡Esbirro del mal! ¡Conozco tus planes!, exclamó con la mirada plantada en un engendro que flotaba junto a la entrada de la casa. ¡Aleja tus malditos escritos de mi reja! Y vio al engendro cruento girarse asustado, aunque más sorprendido. Parecía un bebé, con alas muy parecidas a las de Utariel. Su rostro, también bello, como la Elaida, pero en lugar de luminosos ojos grises dorados, tenía ojos oscurecidos como rojo sangre. Parecía más sorprendido que asustado. Como todo aquello que Enrique había descubierto recientemente, el engendro también desapareció, dejando entrever una fila de dientes tan afilados como los de un tiburón al acecho. Largas filas interminables una tras otra, y ahí desapareció, pero dejando inconclusas las letras que estaba escribiendo. Por fin, Enrique había aceptado para sí mismo y comprendido que esto no era un sueño, ni trastorno mental alguno. Él realmente había sido reclutado para pelear en esta guerra infinita. Fin del segundo capítulo.